Quisiera que pensemos en un atleta, de esos que son olímpicos. ¿Qué es lo que quiere un atleta olímpico? Ganar la medalla de oro en las Olimpiadas. Pensemos en él y en el propósito que él se fija en su disciplina deportiva. Él quiere ganar la próxima medalla de oro que le corresponde en su disciplina. Y al plantearse el camino que le espera desde aquí hasta dentro de 2 o 3 años para participar en su disciplina y ganar la ansiada medalla, él se da cuenta de que ese camino es un camino que será difícil, tendrá muchos sacrificios, tendrá dolores, tendrá muchos o algunos desvelos, habrán bastantes inversiones de tiempo, sudor, dinero, todo para alcanzar su ansiada meta. Él quiere llegar allí y ganar la medalla de oro. Quiere ganar el premio. La vida cristiana es igual. Es exactamente así, parecida. Pablo dice, en realidad, ellos ganan un trofeo corruptible, dice Pablo. Y nosotros, a la verdad, luchamos por un trofeo incorruptible. Hoy veremos cómo la vida cristiana, mientras esperamos, mientras luchamos para alcanzar la ansiada meta, que es ser como Cristo y llegar a la ciudad celestial, decía John Bunyan, seremos participantes de muchos dolores, sacrificios, desvelos, inversiones, sudores y lágrimas. Tal como un atleta olímpico, así será el cristiano para lograr la ansiada meta. Sin embargo, todas esas circunstancias no son lo que logra la meta, sino simplemente un camino que debe seguir el cristiano de forma segura, garantizada, para llegar a la meta. Pero ese camino es así. Por eso el título del sermón es Un camino difícil, pero una meta segura. Un camino difícil. Todo cristiano tiene un camino difícil, tendrá un camino difícil. El que dice que no, o el que piensa que no, el que cree que no, el que piensa que es cristiano y te dice que nunca ha tenido un camino difícil o que no vive el cristiano, su cristianismo como algo difícil en este mundo, es mentira o está mintiendo o está engañando o él no es cristiano en realidad. Hoy veremos entonces cómo este cristiano, mientras avanza hacia el propósito de ser como Cristo y llegar a la meta de la ciudad celestial, se va a encontrar con dificultades y aún mayores, aún más grandes que las de un atleta olímpico. Pues este se va a encontrar también con el desánimo que viene de parte externa, de fuera. Personas que le van a decir que claudiquen, que no siga. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta presión? La oposición le va a venir de aquellos que no quieren que logres el objetivo. Aquellos que no quieren que tú seas lo que Dios quiere que seas, ni que llegues a donde Dios quiere que llegues. Va a venir la oposición. Aquellos que piensan que no mereces ganar, y ahí tienen razón, pero no entienden que el ganar y el llegar a la gloria con Cristo, siendo como Cristo, es un regalo por gracia. Todo eso lo vamos a estar observando en la medida que avanzamos y vemos el texto que tenemos delante en esta mañana. El camino cristiano será difícil, pero la meta es 100% segura. Ahora leamos Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 39. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Él, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena si Cristo Jesús es el que murió? Sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o hambre? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito de la gloria, inmutable, fiel, eterno y soberano, bañado de luz. Padre, por favor, ayúdanos a ver, ayúdanos a entender, ayúdanos a abrazar y ayúdanos a sentir el testimonio de tu Espíritu Santo en tu palabra. Que podamos, Señor, salir después de este mensaje avivados, animados, fortalecidos para vivir nuestra vida cristiana, conociendo y sabiendo que, aunque el camino sea difícil, la meta, la ansiada meta ha sido prometida y asegurada por ti, Señor. Guíanos en tu palabra, guía al predicador y guía a los oyentes a entender tu palabra y abrazar lo que sea solo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, el sermón en realidad no es desde el verso 28, pero lo quise leer para que podamos entender el contexto de lo que sí estaremos viendo, que es el camino difícil, eso es lo que veremos, y la meta asegurada. El verso 28 y 29 y 30 nos habla de que para los que son cristianos, que deberían amar a Dios, cualquier cosa que les pase en sus vidas, todo lo que ocurre en sus vidas, en su camino, cooperan para bien. La pregunta sería saber qué bien es ese. ¿Es el bien que piensa mi hermano Adalid, nuestra hermana Daniela? Porque seguramente que ese bien de cada uno puede variar. Entonces tenemos que ver cuál es el bien que va a venir a la vida del cristiano, fruto de que amamos a Dios y Él nos ama a nosotros. Somos de los que amamos a Cristo. Bueno, ese bien está descrito en el versículo 29. Que es que aquellos que Dios amó de antemano, a los que Él conoció, dice que fueron predestinados. ¿Predestinados para qué? Aquí viene el bien. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el bien del que habla el versículo 28 no es, por ejemplo, el bien de que estoy sin trabajo, me cuesta encontrar trabajo, tranquilo, que todas las cosas cooperan para bien. Seguro que Dios está reservándote un mejor trabajo de todos los que te han rechazado. No, eso no es. Aunque eso puede pasar, pero puede pasar sin tener que ver con este versículo. Puede que Dios te dé un mejor trabajo.
Aquí el versículo se refiere al bien que tiene Dios en mente para tu vida como cristiano. Y aquellos que aman a Cristo, el bien de Dios para ellos, que todas las cosas que les rodean cooperarán para ese bien, es ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Y luego habla entonces de esa relación, de esa realidad absoluta y perfecta de ese bien, que es el versículo 30. Hablando de que los predestinados fueron llamados, después de llamados justificados, después de justificados glorificados. Como diciendo, vean, el bien de Dios, que es hacerte conforme a la imagen de Jesús, desde el bien que te llamó hasta que llegaste a la glorificación, se dará. Va a ocurrir. Es seguro. Y entonces viene el versos 31 al 32, que es una introducción a la parte que nosotros veremos. ¿Qué diremos a esta realidad? Dice Pablo. Si Dios está por nosotros, haciéndonos este bien y haciendo que cualquier cosa cooperen para ese bien, si Dios está haciendo eso, dice, ¿quién estará contra nosotros? ¿O qué cosa estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, si ya nos dio el mayor bien de todos, ¿cómo no nos dará el resto de los bienes, que es hacernos o hacer que todas las cosas cooperen para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús? Si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar las bendiciones que nos harán como Jesús y herederos con Jesús, que sería la gloria? Y nuestro texto en sí, verso 33 al 34. Léalo conmigo, hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Se pregunta Pablo. ¿Eres un escogido de Cristo? Tú dices, amén, lo creo. Bien, ¿quién te va a acusar? Se pregunta Pablo. ¿Quién acusará al pueblo de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y él dice, Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condena al pueblo de Dios? ¿O quién te condenará a ti? ¿Quién te va a condenar? Cristo Jesús es el que murió por ti. O fue el condenado, es la idea. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces podemos preguntarnos, ¿acusados? ¿Acusados? ¿Por qué? ¿Por quién? Mis amados hermanos, el Dios que juzga, el juez de toda la tierra, es el que da el veredicto y sentencia. Él es el mismo Dios que nos ha justificado en Jesús. Si el mismo Dios que es el juez, si el mismo Dios que es el que sentencia, es el mismo que te ha justificado en su Hijo para librarte, entonces ¿quién fuera de Él es más grande? Tiene más poder, tiene alguna autoridad por encima de él. ¿Para qué? Para acusarte. ¿Quién acusará a aquel que Dios ha decidido justificar en su Hijo Jesús? La respuesta es obvia, porque son preguntas retóricas, obvias. Nadie, porque no hay nadie que te pueda acusar por encima de Dios. La ley de Moisés, que era la ley de Dios, era la que te acusaba. Él ha cumplido la ley por ti para que la ley ya no te acuse. La ley que tú infringiste de Dios era la que te acusaba también. Bueno, Él mandó a su Hijo a morir por ti para ya no ser acusado por los pecados no pagados o sin haber cancelado o por tus deudas. Entonces, ¿quién va a acusarte? Nadie. Mientras esto es verdad, amados hermanos, la realidad es la siguiente: que las acusaciones que serán falsas también serán una realidad. Es decir, sí vendrán acusaciones. La cuestión es cómo va a enfrentar usted cada acusación que el enemigo le haga. Que tu pecado te haga. Porque tu pecado te va a acusar. El pecado presente, cuando tú pecas, el pecado te habla. Te dice, miserable, desgraciado, hipócrita, tú no te mereces el cielo. Y tú eres cristiano, te habla ahí al oído. ¿Y qué le vas a responder al pecado? Le vas a decir, no soy ningún hipócrita. Cristo
Dios me conoció antes de la fundación del mundo y conoce mi final, lo que significa que conoce todo el intermedio. Sabía que yo sería un desastre, sabía que yo caería una y otra vez, sabía que yo sería débil, sabía que yo pecaría más de una vez, aún siendo cristiano. Por eso, porque lo sabía, es que envió a su Hijo a morir por mí. Y es por eso, porque Él también sabía que yo no podría cumplir perfectamente sus mandamientos. Dios lo sabía cuando me escogió, es que Él envió a su Hijo a morir, a vivir por mí. Y su vida por mí y su muerte por mí me hacen a mí un verdadero cristiano que no tiene quien lo acuse. Así que fuera Satanás, fuera pecado que me quieres acusar, porque tengo a mi Señor que ya murió por mí y que vivió por mí, y que cuando yo peco en mi debilidad, por su gracia soy fuerte. Ahora, esto se llama fe práctica. Fe práctica es poner en práctica lo que yo creo bíblicamente, lo que se nos ha dicho, que soy justificado en Él, que Él ha vivido por mí, que Él ha muerto por mí. Y cuando el pecado te hable acusándote, tú tienes que decir, pero Cristo murió por este pecado. Y Cristo sabía que yo pecaría así de vil y rastreramente, porque no deja de ser malo tu pecado. Sin embargo, Él lo conocía y había muerto por tu pecado. Ha muerto por tu pecado. Ha perdonado tu pecado. Y ha vivido una vida por ti en donde Él nunca cometió ese pecado. Y te ha dicho, mi vida te cuenta a ti y tu vida pecadora me fue contada a mí. Por tanto, tu pecado no debe ganar en la batalla de la condenación de tu corazón. Si eres cristiano, tú debes vivir a la luz de la gracia más que a la luz del pecado. ¿Debes sentirte mal por tu pecado? Sí, pero no más tiempo, ni tanto tiempo, ni tan profundo de lo que realmente deberías de sentir la gracia. Porque no deberías estar enfatizando exageradamente más tu pecado que la gracia. Porque sería decir, es que mi pecado es mucho más grande y más terrible que la gracia, o que la cruz, o que la sangre de Cristo. Así que no, tu pecado no puede acusarte. Pero cuando amigos, cuando vecinos, cuando familiares, también te acusen, porque van a venir las acusaciones. ¿Y ese es cristiano? Por A, por B, por C, nos vamos a reservar los ejemplos. Pero ¿ese es un cristiano? ¿Ese cree que es un hijo de Dios? ¿Ese se cree que irá al cielo siendo así cuando falló en esto, cuando falló aquí? Porque estarán pendientes a los fallos. Y como no somos perfectos, somos pecadores, vamos a fallar. Evidentemente vamos a fallar. Uno de los grandes males de la historia del cristianismo en Latinoamérica es esa falsa percepción que el evangelicalismo latino o hispanohablante ha transmitido al mundo. Una falsa sensación, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde se originó, pero el evangélico, el cristiano le transmitió de tiempo atrás al mundo de que el cristiano es una persona perfecta que no peca, o que puede lograr dejar de pecar, y entonces soy superior a ti moralmente. Y eso ha hecho que el mundo en general tenga esa expectativa falsa, errada, y ve a un cristiano y tiene que verlo pues así, impecable, ¿no? Inmaculado. Y cuando ve que un cristiano peca, dice, ¿este es cristiano? La iglesia no es un palacio de santos. La iglesia es un hospital de enfermos en rehabilitación. Eso es la iglesia. Y nos darán el diploma de rehabilitado cuando venga Cristo y nos glorifique. Mientras tanto seguimos, dicen en España, con el mono del pecado. A veces nuestra carne desea el pecado y nos deleitamos cuando pecamos. Pero estamos en rehabilitación. Eso no nos hace mundanos y pecadores. Si hemos creído en Cristo, no nos debe acusar ni el pecado, como he dicho, pero tampoco debo dejar que la persona que me acusa falsamente, mintiendo, haga una obra en mi corazón de sentirme indigno, de que realmente crea una duda en mi corazón
de que yo soy o no soy hijo de Dios, o de si merezco o no merezco el cielo, porque en realidad no deberías pensar así, porque claro que no mereces el cielo, no mereces el reino, nunca ha sido cuestión de merecer. Cuando una persona, cuando familiares, cuando amigos hagan o digan eso, usted simplemente diga: mi Cristo murió por mí, mi Cristo conoce mi pecado. Lo mismo que te hace la acusación del pecado y le respondes, es lo mismo que debes responderte a ti mismo. Y quizás a la persona que haga eso, si te da la oportunidad: yo soy un pecador, pero Cristo vivió y murió por mí. Y en verdad no soy un santo perfecto, pero Dios está santificando mi vida. ¿Ves eso que acabo de hacer? Mira, podrías reconocerle, ¿no?, a tu amigo, a tu familiar y decirle: ¿ves eso? Eso yo lo hacía todos los días, toda la semana, hace 4 años atrás. Ahora se me sale una vez al mes. ¿Ves que hay una diferencia? Porque ahora yo venzo ese pecado normalmente. Y antes era todos los días en mí. Esa es la gran diferencia. Dios te está santificando. El enemigo, Satanás, es el que va a mover obviamente todos los hilos posibles para hacerte sentir condenado o acusado. Te va a acusar, te va a apuntar con el pecado, con las personas, con tu conciencia, con lo que sea. Él va a tratar de hacerte sentir condenado, acusado. Pero tú tienes que mirar a la cruz y recordar que allí has sido libre de toda acusación, justificado por Jesús. La segunda pregunta retórica del verso 34 es: ¿quién es el que condena? Hay un acusador, nos acusa el pecado, nos acusa la gente, pero finalmente, ¿quién es el que en últimas te va a sentenciar o tiene el poder de condenarte? Es Dios. Bueno, ¿y quién te quiere condenar por aquí? ¿Hay alguien que quiera condenarte? Sí, hay mucha gente que entonces termina condenándome de que me voy a ir al infierno, o no soy hijo de Dios, o no soy digno de ser cristiano. Bueno, que sepan y que tú debes de saber y recordar que Cristo Jesús es el que murió. Parece que no haya relación o como que no suena muy bien. ¿Cuál es la idea? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. ¿Qué significa? Claro, tú mereces ser condenado. Mereces ser condenado. ¿Y quién es el que condena? Dios, ¿ok? Y Dios ya condenó a su Hijo por ti. Esa es la idea. Y si Dios ya condenó, Él es el que condena. Ya hubo condenado. ¿Quién más va a condenarte? ¿Quién más va a venir a poder condenarte de nuevo? Nadie podrá hacerlo. El Dios que condenará al pecador para siempre en su justa y santa ira es el mismo Dios que ya entregó a su propio Hijo a morir por los pecadores. Condenándolo a Él en nuestro lugar, Él nos justifica ante los acusadores y ante los que nos quieren condenar, o ante cualquier demanda falsa, errónea o ignorante de justicia. Esto es así porque Dios, en su unigénito Hijo Jesús, nos liberó de la maldición de la ley, que era la que condenaba. Exigía una condena para cada uno de nosotros. Aquel que rompe la ley debe ser castigado. Y todos hemos roto la ley de Dios. Sin embargo, Él fue nuestro sustituto. Él fue el sustituto literal, se puso en nuestro lugar. Y después de esto, nos ha dado la fe en Él y la justificación a través de esta fe, una declaración de que hemos sido justificados y declarados justos en el tribunal del cielo en virtud de su obra por nosotros en la cruz, de esa obra sustitutoria. Nunca se olvide de eso. Cristo es su sustituto. Él te ha sustituido en 2 lugares, en la condenación y en la aprobación. Tú debías de ser condenado y tú debías de vivir una vida perfecta. En ambas cosas, Él viene a sustituirte, a ser condenado por ti y a vivir por ti. Él nos ha hecho judicialmente
justos, para que podamos ser aceptados en su reino celestial. Hemos sido librados de toda condenación y justificados legalmente delante del trono de Dios para entrar al reino de los cielos. Ambas cosas la hizo el Señor. Eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro 3:18, por ejemplo. Cómo en Cristo Jesús encontramos esa redención. 1 de Pedro 3:18a. Porque también Cristo murió por los pecados, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo Jesús murió por los pecados de los pecadores. Él fue el sustituto de los que estamos viendo, el sustituto en lugar nuestro, en lugar del pecador. Romanos 5:1, conocemos ese pasaje bastante bien, y dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ¿qué? Condenación, dice Romanos 8:1. ¿Y qué es la pregunta que se da en el 34? ¿Quién es el que condena? Nadie ya, al menos legítimamente o con poder o con autoridad, nadie. Pueden querer condenarte, pero es falso. La gente te puede querer condenar, el diablo puede querer condenarte, tú mismo te quieres condenar a veces. Pero ya no se puede, porque el único que sí puede condenarte te ha perdonado, ha condenado a su hijo. ¿Recuerdan la historia de aquella mujer que fue encontrada en adulterio? En realidad fueron encontrados ambos con el hombre, pero en ese momento había demasiado machismo y lo que querían antes que guardar y respetar la ley de Dios era poner a prueba al Señor Jesús. Así que traen a esa mujer delante de Jesús, que se encontraba en el templo escribiendo con su dedo en la tierra, o se iba a disponer a hacerlo, y le dice: maestro, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Conocen la historia, ¿no? Y la ley dice, la ley que Dios le dio a Moisés, palabra de Dios, que hay que apedrear a muerte a esta clase de mujeres. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo después de tanta insistencia? Se puso en pie y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mis hermanos, eso se traduce en lo siguiente: el único que tiene la autoridad y la potestad de condenarla legítimamente es aquel que ande de ustedes sin pecado. Y entonces todos fueron convictos de pecado, ¿no? Y dice que desde el mayor al menor empezaron a irse y soltaron las piedras. Ya tenían las piedras en las manos ya. Y se fueron. Y a la mujer le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: no están, Señor, se han ido. ¿No te acusaron? No. Pero ¿saben qué? Justo en ese momento, ahí, en ese instante, todavía ella no se sentía librada ni perdonada. Aún el peso de la ley y el veredicto de la ley de ser muerta por su pecado pesaba legalmente sobre ella, y legalmente delante de la ley debía morir. ¿Por qué? Porque ¿quién la condenaba en realidad? Legalmente, justamente no eran los fariseos, no eran las personas, era Dios a través de su ley. ¿Y delante de quién estaba en ese momento? Del Dios hombre Jesucristo, el dador de la ley. La ley misma en persona estaba ahí. Así que Jesús podía condenarla justamente, en justicia, en legalidad, en santidad. Él podría decir: has violado mi ley, yo sí estoy sin pecado y yo sí te puedo condenar. Pero ¿qué hizo el que sí puede condenar? El que dio la ley, el que es el Señor, el Rey, el dueño, el amo, el que sí legalmente condenará a todos los pecadores. ¿Qué hizo? Vete,
yo tampoco te condeno, no peques más. Amén. Si Él fue el que murió por nosotros y es el que tiene el derecho a condenar, ¿quién entonces te condenará, hermano? Nadie. No dejes que tu pecado ni ninguna persona te condene o te haga sentir condenado. Si crees en Cristo, si estás en Cristo, si tú crees que Jesús es tu Señor, tú eres libre de toda condenación. Libre. Vas derechito al cielo, imparable como una bala. Verso 35 al 37, veremos que no es posible, como he dicho, es imposible ser acusados o condenados, pero también lo es ser separados de Cristo. Porque uno puede decir, bueno, quizás no me van a acusar, quizás no me van a condenar, pero me pueden separar de Él. Y una vez separado de Él, ya me pueden acusar. Una vez separado de Él, ya me podrán condenar. Alguien puede pensar así, razonar así. De hecho, el arminiano razona así. Dice, no, si yo me separo, o algo me separa, o el pecado, la vida de Él, pues de nuevo seré acusado y condenado. Y miren lo que dice ahora estos textos, ¿no? Vamos a leer versos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, y cita a uno de los profetas, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, dice Pablo. Verso 37. Pero en todas estas cosas, en el peligro, en la espada, en la desnudez, el hambre, el ser puesto como ovejas en el matadero, todo esto es una realidad. Pero en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Más que vencedores. Nada impedirá lo que dice el versículo 29, 30 y 31, que explica el 28, que los que aman a Dios, todas las cosas cooperarán para ser como Cristo y llegar a estar con Cristo. Nada impedirá eso. Seremos más que vencedores por encima de todas estas cosas. Cada cosa, cada peligro, cada espada, tiempo de desnudez, hambre o lo que sea, servirá para hacerte como Cristo y llevarte a estar con Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Separados de Cristo. ¿Por qué? ¿O por quién? Si ya nunca más seremos acusados, jamás seremos condenados, ¿por qué y cómo seríamos separados del amor de Dios o de Cristo? ¿Por qué o cómo? ¿Qué razón habría? ¿Y quién podría hacer eso? En virtud de que ya sabemos que no somos acusados ni condenados. ¿Qué nos puede separar de su amor? ¿Qué puede hacer que el amor de Dios por nosotros, que ya nos ha demostrado, deje de ser? Sabiendo que Él es inmutable y eterno, que Él no cambia. Y si te amó, te va a amar para siempre, porque Él no cambia. ¿Cómo puede su amor dejar de ser? Pero es que además sabemos que en 1 Corintios 13 se nos enseña que el amor nunca deja de ser. Y si Dios es amor, y además de ser amor, deliberadamente ha querido depositar su amor sobre ti, y decir, he decidido amarte para siempre, su inmutabilidad, la calidad de lo que significa ser amor, que es que nunca deja de ser, y que Él nunca cambia, que Él es fiel, imposibilitan que algún día tú dejes de ser amado por Dios o por Cristo. Nunca dejará de amarte. Hermano, aun cuando estés en esa situación de tu pecado, el pecado más vil, el pecado más atroz, el pecado más feo que puedas cometer delante de Dios como cristiano, en ese momento el Señor nos dice, ¿cómo me arrepiento de haberte amado? Él nos dice, se me hace difícil amarte, ¿eh? Me lo pones complicado. Él no dice eso. ¿Sabes qué le pasa a Dios cuando cometemos esos pecados?
se entristece, se pone triste, una tristeza amorosa. Es esa tristeza que un padre quizás aquí pudiera sentir cuando ve que su hijo le va mal, le están pasando males, dolores, aflicciones. Dios ve el pecado de su hijo no como algo que su hijo de alguna manera esté disfrutando y que sería permanentemente disfrutado. Más bien, como Dios sabe mejor que nosotros cómo es el pecado, nosotros no sabemos bien cómo es el pecado. Él sí lo sabe mejor y Él dice, mi hijo está sufriendo por ese pecado. Y mi hijo, sin darse cuenta, aunque disfrutó 2 segundos el pecado, ahora se está dando cuenta que va a sufrir 2 días el pecado que disfrutó 2 segundos. Y a mí me apena su sufrimiento. Me entristece que esté así. Él nos ama y nuestro pecado no le hace dejar de amarnos. Al contrario, expresa su amor sintiéndose triste por nuestra desdicha de haber pecado en ese momento. Así que, hermanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada puede hacerlo, es algo imposible. El amor de Dios es perenne, inmutable y eterno. Pero algo puede hacer que mi amor por Él se apague. Definitivamente no. Definitivamente no. Y digamos una cosa clara, el amor no son sentimientos. El amor involucra sentimientos, pero no es sentimiento. Como decir, el sentimiento se acabó el amor, mala ecuación. El amor puede tener y frecuentemente alberga sentimientos, pero el amor es una decisión de hacer el bien y de cuidar a alguien. Y ese bien y cuidar a ese bien y cuidar se le llama a estar amando. Estar amando. Entonces podemos decir, bueno, algo o yo mismo puedo apagar o quitarme mi amor por Dios. No puede ser, porque el que produce o el que produjo en el pasado tu propio amor por Cristo, ¿quién fue? Cristo. Fue Él mismo. Y no puede ser que el amor que Él te ha dado para que le ames a Él desaparezca o haya sido temporal. Nuestro amor a veces simplemente se apaga en su expresión, disminuye en su calidad, pero nunca desaparece. Has dejado tu primer amor, dice, pero no has dejado de amar del todo. Arrepiéntete. Y miren lo que dice el texto, ¿verdad? Ahí, escuche bien, para que vea que no me estoy inventando nada al definir el amor. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la razón? Porque has dejado de hacer las primeras obras. Arrepiéntete y haz tus primeras obras. En otras palabras, vuelve a ser diligente en servirme en la obra, en la gran comisión, en la iglesia. Un marido o una esposa estaría diciendo, vuelve a protegerme, a cuidarme, a servirme, a entregarte por mí, porque son expresiones que hago por otra persona lo que es el amor. Y no sentimientos, aunque involucren a veces los sentimientos. ¿Qué puede hacer que eso desaparezca? Nada, porque Él mismo lo puso en nosotros y no puede desaparecer. Es un amor auténtico, verdadero y real que Él ha hecho nacer en nuestros corazones por Él. Porque Ezequiel dice que Dios en el nuevo pacto escribiría su propia ley en nuestros corazones, de tal manera que nuestros corazones amen su ley. ¿Quién puede borrar lo que Él ha hecho en nuestros corazones? Nadie. Nadie va a borrar ni su propio amor por nosotros, ni nuestro amor por Él. Eso es imposible. ¿Hay acaso alguien mayor a Cristo que nos separe de Él y del Padre? ¿Existe esa persona? Debemos saber que Él es Dios. Acuérdese quién es Cristo, hermano. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1:1. Que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y hablando de ese Verbo, dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que es ese Dios que se hizo hombre el que te ama. ¿Y quién está por encima de Dios amándote? Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo te aman, nos aman a su pueblo escogido. El autor de Hebreos está de acuerdo también con con Juan. Leamos Hebreos. En el capítulo 1, versículo 3, hablando de que Él es el Dios, hombre, Él es el resplandor de su gloria, dice Hebreos, y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de Cristo, de la naturaleza de Dios, de la imagen de Dios. Cristo es la expresión y la imagen exacta de Dios. ¿Quién nos separará del amor de ese Cristo Dios que murió por nosotros y que ha escogido amarte para siempre? Cristo te ama y te amará para siempre. Él es el camino, la verdad y la vida, y ha decidido amarte. En Juan 11:25, Él es la resurrección y la vida, y ha decidido amarte. En Juan 8:12, Él es la luz del mundo y el Salvador, y ha decidido amarte. En 1 de Timoteo 2:5, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y ha decidido amarte. En Juan 10:11, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas a las que Él ha decidido amar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque Él ha decidido amarte para siempre. Y ya lo ha demostrado, hermanos. Lo demuestra todo el tiempo. Lo demostró en la cruz de una manera suprema, y además de esa manera suprema continuamente lo sigue demostrando. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me ama Cristo? Mira la cruz. Al Hijo de Dios sangrante muriendo por ti, y respóndete cuánto te ama Cristo. Él te ama y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén, amén. Todo obrará para bien, hermanos, y nada impedirá el cumplimiento de su propósito para su pueblo. ¿Cuál es ese propósito? Ser como Cristo. ¿Cuál es ese bien? Hacernos como Cristo. Y la meta final, llegar a la gloria y estar con Cristo. Consideremos lo que Isaías dice de Cristo en Isaías 53, versículos 4 y 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, Cristo, el siervo de Dios, fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades, y el castigo para que tú tengas paz con Dios cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si Él hizo eso, ¿cómo va a dejar de amarte? El siervo sufriente cargó todas nuestras iniquidades y tomó de la ira de Dios por nuestros pecados. ¿No ha demostrado entonces Dios no solo su amor, sino su compromiso inmutable para salvar? ¿Comprometido en llevarte a la gloria? ¿No ha demostrado su poder infinito? ¿Quién puede estar por encima para hacerle claudicar de su meta de salvarte y llevarte a la gloria? ¿No ha demostrado su fidelidad? ¿Quién puede hacerle cambiar de opinión y decirle: Dios, yo no estoy muy de acuerdo con que salves a ese? Mira, por esto y por esto. Oye, la verdad que sí, ¿no? Entonces mejor lo dejo nomás, que se vaya para el infierno. Nadie puede argumentar con Dios y hacerle cambiar de opinión.
en su deseo de salvarte. Entonces, ¿crees que a pesar de todo eso, que haya algo o alguien que nos separe de Cristo? Y perdónenme que enfatice esto, pero esto es una verdad gloriosa que muy pocos cristianos entienden. El amor perenne, inmutable, infinito y seguro de Cristo. Y de que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. Nada podrá hacerlo, no hay nada. Ahora, hagamos alusión a lo que el texto en Romanos dice sobre ese amor. ¿Nos podrá separar del amor de Dios las tribulaciones? No. Las angustias, no. Personas que te acusen, personas que te hagan mal, personas que te hablen mal de aquel buen amor de Dios, tampoco. Nada de eso te podrá separar del amor de Cristo, ni nada de eso hará que el amor de Cristo, que está comprometido con hacerte como Él y llevarte con Él, se rompa o se frustre. Nada lo podrá frustrar, ni nada lo podrá cancelar. No importa que tú andes, y fíjate, tú serás vencedor, significa no que vas a evitar, que le vas a hacer como quien dice el lance, ¿no? O le vas a hacer la bicicleta en el fútbol a las tribulaciones. No, las tribulaciones te van a bicicletear a ti. Las tribulaciones van a estar, la angustia en tu vida va a venir, la persecución va a estar y va a venir, va a ser continua, va a ser todo el tiempo. Pastor, usted lo está poniendo muy difícil, ¿no? Ese es el camino al reino de los cielos. Angosta es la puerta y angosto el camino. Y esa palabra angosto, en Mateo 7:13, que se usa en este pasaje, significa en griego tribulación, es el camino. En lugar de decir angosto, debieron traducirlo como atribulado el camino que lleva a la salvación. Usaría una mejor traducción. Por tanto, usted va a tener tribulación, angustia, persecuciones, hambre, algunas veces sí, algunas veces no. Quizás la mayor parte de su vida no, pero en algún momento quizás sufra hambre. Al menos se ayuna por el Señor. Hambre, desnudez. Quizás usted está bien económicamente, lo ha estado siempre en general, no ha sido rico ni millonario, pero ¿y qué tal si mañana entra en quiebra? Una deuda inesperada tremenda. ¿Eso lo separará del amor de Cristo? ¿Será que Cristo dirá, ya no me gustas, ya no te quiero? O que tu propio amor por Cristo diga, no, la verdad que como ya no tengo nada, ya no tengo cómo amar a Cristo. Tampoco. Ninguna cosa de estas, ni el peligro ni la espada podrán separarnos del amor de Cristo. Venceremos toda esta situación. Cuando el peligro y cuando la espada venga y me digan, renuncia a Cristo, rechaza a Cristo, deja de predicar a Cristo, ¿por qué predicas eso? Eso es mentira. No prediques contra la ideología de género, no prediques contra las mentiras del mundo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y obedezco a Dios y sirvo a Dios porque le amo. Y Él me ama. Y me hagas lo que me hagas, seguiré predicando la verdad de Cristo. Aunque me amenaces con cárcel, aunque me amenaces con muerte. Si me pides negar a Cristo, no lo negaré. Diremos como Sadrach, Mesach y Abed-nego: sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar a tu imagen y que nuestro Dios puede librarnos de tus manos y del horno de fuego. Pero que si no nos libra, sepas pues que igualmente no nos vamos a postrar a tu imagen. Lánzanos nomás. Tírenos, hace frío, quiero un poco de calorcito. Estaban dispuestos a morir por Cristo. Por tanto, la espada o el peligro no debe separarte de Cristo. ¿Por qué? Porque el que realmente ya murió por tus pecados, el que ya te podía acusar por tus pecados, el que antes de tu pecado estaba contra ti, pero ahora está a favor de ti, es el único que en definitiva realmente puede hacer daño a tu alma y ha decidido no hacer daño a tu alma. Por eso Cristo mismo dijo cuando Él andaba en la tierra: no temáis a aquel que puede hacerte daño en el cuerpo.
y matar tu cuerpo, pero a tu alma nada puede hacer. Entonces, ¿peligro me separará del amor de Cristo? No, como dice Cristo, no importa, no temáis, pero a este temed. Yo os voy a decir a quién debéis temer. Temed a aquel que después de destruir tu cuerpo puede destruir tu alma en el infierno para siempre. A ese sí, temed. Y era lo que hicieron Sadrac, Mesach y Abednego. Y es lo que todo cristiano hace. Porque el verso 36 dice el apóstol Pablo, explicando el tema del peligro de la espada. Pablo está argumentando consigo mismo y con su iglesia diciendo: ustedes deberían recordar más bien que el tema del peligro y de la muerte y todas estas cuestiones es algo que ya venía profetizado. Somos puestos todo el día como si fuésemos ovejitas que van al matadero. Esa es nuestra vida cristiana. No es nada raro, no debería ser nada asombroso. Así que, si ya estaba dicho, y así es, y Dios está comprometido con amarnos, amar nuestra alma hasta el final, nada de eso podrá separarnos del amor de Cristo. Dios nos enseña que todas estas cosas son normales en la vida de los llamados a su reino, pero que no serán un impedimento ni una rotura del amor de Dios por nosotros. El verso 37 lo dice de manera tajante: que la iglesia de Cristo prevalecerá, que la victoria del pueblo de Dios contra el mundo y el pecado es segura. Cristo lo dijo en Mateo 16, 18, la iglesia prevalecerá. La iglesia ha salido al mundo a invadir las tinieblas. En realidad la iglesia es la que está atacando el mundo de tinieblas, el reino de Satanás. La pregunta es: ¿la iglesia vencerá? ¿Satanás vencerá? ¿El infierno vencerá? ¿El cielo vencerá? Y Cristo dice: la iglesia prevalecerá. La iglesia vencerá en su objetivo de predicar, en su objetivo de ser santificada y en su objetivo de llegar al reino de los cielos. La iglesia prevalecerá, vencerá. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Importante, si tú no estás en aquel que murió en la cruz amorosamente por los pecadores, si tú no crees en él, no te pienses vencedor. Eres un perdedor, vil, miserable, sordo, ciego y desnudo. Si no tienes a Cristo, simplemente vas a perder. Siempre. Has sido un perdedor, seguirás siendo un perdedor y perderás para siempre sin Cristo. Pero si tienes a Cristo, eres más que vencedor por medio de Él. Por medio de Él eres más que vencedor. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres llegar al reino de los cielos habiendo sido santificado y usado por Dios en esta tierra mientras ibas hacia allá? Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, vive para Él, sírvele a Él, entrégate a Él. ¿Qué más puedes hacer? No hay otra manera más elevada que vivir que servir a Cristo. Esa es la única forma más elevada y gloriosa de vida aquí en la tierra. Es la forma de ser un vencedor en Cristo. Y finalizamos con el último punto, que es que nada, es una enfatización final, nos separará de Dios porque estamos en Cristo. La razón es porque estamos en Cristo. La razón no es mi fuerza, la razón no es tu fe, la razón no es tu amor, en última instancia no es tu diligencia tampoco, la razón es que estás en Cristo. Mire lo que dice Juan 17:26. Juan 17:26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Yo estoy en ellos. Ellos están en mí. Esa es la razón final por la que tú podrás ser un victorioso y nada podrá separarte de él. Y como conocemos el pasaje que con frecuencia leemos en Colosenses 3, del 3 al 5, que nuestra vida se encuentra escondida en Cristo. Y esta es la razón por la que eres un vencedor. No por ti, no porque tú seas muy sabio, muy poderoso, muy diligente. No, porque estás en Cristo. Entonces, ¿habrán tormentas? Sí.
Habrán grandes tormentas a veces en nuestra peregrinación y en nuestra preparación al cielo. Pero no temas, dice Cristo, no temas. No tengas temor, afróntalo con valentía, hermano. Vienen tiempos difíciles, siempre han habido tiempos difíciles, eso se dice siempre, pero ahora vienen tiempos aún más difíciles, hermanos. Y usted necesita ser valiente como cristiano. Necesita pararse firme sobre la roca de Cristo. Necesita entender la seguridad que tiene en Cristo. En las tormentas que vendrán, no tema. Porque esa tormenta tiene caducidad, no será para siempre, es momentánea, tiene un propósito, que dice el 8:28, de hacerte bien conforme a la imagen de Cristo. Y además no estás solo, aunque parece que a veces estás solo, Cristo está no lejano, observándote en la tormenta, cuidándote en la tormenta, velando por ti en la tormenta. Nunca pienses, me he quedado solo, Dios me ha abandonado. No, Dios te está mirando para ver qué haces, para ver si usas tus propias fuerzas para salir de la tormenta o Él está aquí a la expectativa. A ver, pues una oración, ¿no? Estoy aquí atento para salir corriendo a auxiliarte, pero háblame, confía en mí. Cristo es el todo cumplidor de la justicia y es el todo justificador. Nos ha dado a su Espíritu Santo, el agente de la santificación. Dios nos ha hablado y nos ha dado su palabra. En sus palabras nos ha dado promesas, nos ha dado su pacto. Dios es fiel y no romperá su promesa, la promesa de su pacto. Él lo cumplirá. Cumplirá el pacto de amor eterno. Cristo es el cumplidor de las exigencias del pacto que Dios dio a Moisés, el pacto de obedecer a Dios. Y si tú estás en Él, tú estás completo en Cristo, estás seguro en Cristo, en su cruz, en su sangre, en su resurrección. El amor de Dios es firme por ti en Cristo. Y para terminar, algunas preguntas, para aplicarnos a nuestra vida, para reflexionar en nosotros mismos y en cómo vamos a vivir ahora, sabiendo que nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, nadie te puede separar del amor de Cristo, y todo eso es porque Él está en ti, tú en Él, y Él murió por ti y vivió por ti. Entonces, a la luz de toda esa realidad lograda a tu favor, piénsalo así, Él ya hizo todo eso por ti. ¿Cómo vas a actuar ante las adversidades en tu vida? ¿Cómo vas a actuar ante las dificultades y tormentas que vendrán a tu vida? ¿Qué le dirás a las acusaciones y a los juicios injustos de los demás? ¿Cómo le responderás? No tanto a ellos, sino en tu corazón. ¿Qué responderás a tu propia alma cuando vengan esas acusaciones falsas? Cuando te difamen. ¿Cómo vivirás ante la realidad de que sufrirás, pero que nada te separará de Cristo? ¿Cómo vas a vivir a partir de ahora? ¿Qué harás? Yo te puedo aconsejar y decirte en el nombre de Cristo que vayas y que vivas valientemente, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque Apocalipsis dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Vive valientemente, persiguiendo su propósito para ti, ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Observa todo lo que te pase, tanto bueno como malo, y di: Dios me está formando a la imagen de Cristo. Nada me separará del amor de Cristo. Recuerda que Dios es omnipotente y que todo su poder está comprometido en cumplir su pacto, el pacto hecho en el Evangelio, de que Él te acompañará y te garantizará, te ha garantizado que el día final, en el día del juicio, prevalecerás. Y entonces se te dirán esas hermosas palabras: buen siervo, sierva fiel. En las tormentas perseveraste y fuiste formado a la imagen de mi Hijo. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra.
Dios, te pedimos, yo te pido, Señor, que avives nuestros corazones para ser conscientes de la magnitud del amor que hay en Cristo por nosotros y de la magnitud de tu amor a través de Cristo en nosotros. Padre, ayúdanos a ver que cada situación, para los que amamos tu nombre y el nombre de Cristo, que cada dificultad, que cada bien, cada alegría o cada tristeza, todo lo que nos ocurre, Señor, es para formarnos a la imagen de Cristo. Y que no habrá nada, que no habrá nadie que nos separará de esa realidad, de que hemos sido justificados, librados de condenación y hemos sido anclados perennemente, perpetuamente en el amor de Cristo. Que estas realidades nos lleven a vivir para Cristo en medio de cualquier circunstancia, dándote toda la gloria y la honra y el honor a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.